Muy buenos días, amigos televidentes. Gracias por sintonizar cada lunes su sección A Tu Medida, aquí en Buenos Días Santo Domingo por N16. En el día de hoy traemos un tema sumamente importante, trastorno del espectro autista, con el doctor Wilson Ureña. Él es psiquiatra de adultos con su especialidad en niños y adolescentes. Bienvenido, doctor. ¿Cómo se siente? Muchas gracias, muy bien. Gracias por la invitación. Doctor, para nosotros es sumamente importante entender qué es el autismo principalmente. Sí, muy bien. El trastorno del espectro autista, como bien ahora se llama, es un trastorno del neurodesarrollo. Anteriormente se creía que era quizás una discapacidad intelectual o era quizás un poco más difícil de diagnosticar. Pero ya sí se sabe, hay estudios que se sabe que es un trastorno del neurodesarrollo. Habían distintas teorías que se creía, o sea, que de diferentes causas, pero ya todas esas teorías se han caído y generalmente, o sea, lo que más se ha quedado que es un trastorno del neurodesarrollo que ocurre en la cuarta semana de la gestación durante el desarrollo del tubo neural. ¿Cómo identificamos los síntomas cardinales de esta enfermedad? Sí, hay síntomas muy cardinales, o sea, que son bien notables. Por ejemplo, en aquellas mujeres multíparas que ya han tenido otros hijos, pueden tener la oportunidad de darse cuenta mucho más rápido y con más facilidad, porque ya han tenido la experiencia de ser madre. Como por ejemplo, síntomas cardinales son que el niño tiene un pobre contacto o ningún contacto visual. Hay una deficiencia en lo que es el habla o el lenguaje. Hay una conducta estereotipada, y esta conducta estereotipada no es más que aquellos rituales que establecen o que hacen los niños que tienen el tipo de trastorno del espectro autista. También hay un síntoma que es el caminar en puntilla y también está lo que es el aleteo con los brazos. Doctor, principalmente cuando existen niños y adolescentes con autismo, por lo general los padres no se dan cuenta. Sin embargo, ¿quiénes son los que identifican que algo anda mal en ese niño? Y yo quisiera saber si esta enfermedad es hereditaria. Bueno, hay un factor, o sea, dentro de las teorías que hay, o sea, que menciona el factor hereditario con mucha propiedad. Generalmente quien diagnostica o se da más cuenta es el pediatra. Hay pruebas para eso. El pediatra tiene un protocolo que se llama el ENCHAT, que es una prueba que se le pasa al niño y con esto podemos dar un poco de luz y más o menos saber, o sea, si el niño está dentro del espectro autista, y obviamente referirlo ya a un psiquiatra infantil para que le dé el diagnóstico, o sea, ya definitivo. Tenemos entendido que existen varios tipos de autismo. ¿Cuáles serían? Sí, anteriormente estaba lo que era el Asperger, que es ahora el llamado el nivel 1, está ahora el nivel 2 y el nivel 3, y está también el síndrome de Rett, o sea que era más frecuente en el sexo femenino, como lo es la patología, o sea, afecta a ambos sexos, pero es mucho más frecuente en el sexo masculino. El sexo femenino, o sea, se ve con muy poca frecuencia. ¿Qué profesional, porque estamos hablando de niños, sí, así qué profesional debe ver este niño? ¿Un pediatra o un psiquiatra infantil? Bueno, como te dije anteriormente, o sea, cuando lo capta, generalmente lo capta el pediatra, o sea, por lo que la madre le dice, o sea, que lo ve diferente, que hace cosas diferentes, pero generalmente es un equipo multidisciplinario. Como el autismo tiene comorbilidades, dígase, no todos los autismos tienen comorbilidades, pero es con mucha frecuencia ver las comorbilidades. Unos lo tienen con epilepsia, otros lo tienen con TDAH, con lo que es el déficit de atención e hiperactividad, otros con una discapacidad intelectual, lo que anteriormente se llamaba retraso mental, con muchísimas comorbilidades. Entonces va a ser un equipo multidisciplinario. Como te decía, como la sintomatología puede ser que tenga trastorno del habla, lo va a ver un terapeuta del habla, lo puede ver un neurólogo pediatra, lo tiene que ver un psiquiatra infantil al igual que yo, lo tiene que ver un terapista ocupacional, un terapista cognitivo-conductual, o sea, un terapeuta familiar. Hay todo un staff por el que tiene que pasar el niño. Realmente sí, es todo un equipo multidisciplinario, un staff que tiene que ver el niño, no es solamente el psiquiatra infantil, ya que por la sintomatología que posee no puede darse el abordaje, o sea, un solo profesional. Este tipo de enfermedades, doctor, ¿se medican? ¿Tienen medicación?
Es una pregunta muy importante. Generalmente, o sea, los padres casi siempre cuando se trata de niños, no solo en el trastorno del espectro autista, están en el asunto de la negación de si medico a mi hijo y no lo medico. Esto va a depender, o sea, de la sintomatología que presente el niño. Por ejemplo, un niño que presente lesiones, que se autolesiones, que se muerda, que haga muchas rabietas con frecuencia y que no pueda dormir, es un niño que puede ser un candidato para ser medicado. No todos los trastornos del espectro autista tienen que ser medicados porque hay niños que pueden tener un buen funcionamiento tanto a nivel familiar como a nivel escolar. El doctor Wilson Ureña, psiquiatra de adultos con su especialidad en niños y adolescentes. Le llega un paciente donde usted ya le diagnostica que es un paciente ya con autismo. Entonces, ¿cómo procede el doctor Wilson Ureña en cuanto al tratamiento? ¿Qué le damos a ese paciente? Ya que identificamos el problema y que ya posteriormente ya los padres han aceptado que el niño necesita medicación. Bueno, generalmente se trata con un antipsicótico de base, tipo risperidona podría ser, o generalmente lo tratamos con eso. Se podría tratar también con melatonina, la risperidona obviamente a baja dosis, dependiendo también la talla, el peso del niño, todo eso, y podría ser, o sea, que para el trastorno del sueño, o sea, podríamos ponerle melatonina de 2, 3 o 4 miligramos, va a depender, o sea, de la severidad de la sintomatología. Inmediatamente iniciamos un tratamiento con ese niño, con ese adolescente. ¿Cuál es el pronóstico de que mejore positivamente ese niño? Yo siempre le digo a los padres, o sea, el pronóstico del autismo va a depender, o sea, de unos padres responsables. Como te decía, o sea, cualquiera se asusta al decirle que lo tienen que ver tantos especialistas, pero realmente, o sea, como afecta a tantas áreas, tiene que ser de esa manera. Y el pronóstico va a depender de unos padres responsables y que se dediquen a hacer este tipo de compromiso y de disciplina con el niño, o sea, porque necesita de varias personas para hacer terapia. Hay un compromiso no solo del médico, sino familiar. Que debe haber una unidad para ver cómo solucionar. ¿Se logran curar estos niños algún día? Quizás la palabra curar definitiva no, pero sí tienen un buen progreso. O sea, generalmente hay un trastorno del aprendizaje comórbido, como dije anteriormente, y sí en esta área se trabaja bastante y los niños, o sea, pueden, y también va a depender, o sea, del nivel de autismo que tenga ese paciente. Aquí en el país, República Dominicana, ¿hay alguna institución que se encargue de tratar este tipo de pacientes? Sí, así es. Están algunas instituciones, está Nido de Ángeles, están Manos Unidas por el Autismo, está el CAIT, que lo dirige el despacho de la primera dama, con el doctor Moisés Taveras. Hay varias instituciones que trabajan con autismo, o sea, que se pueden informar, buscarlo en las redes y eso, o sea, también está el Robert Rick Cabral, donde yo me formé como psiquiatra infantil, que también ofrecemos el servicio de psiquiatría de niños y adolescentes, terapia cognitivo-conductual, terapia familiar, terapia del habla, estimulación temprana y demás. ¿Hay muchos niños en el país afectados de esta enfermedad? Sí. Hay muchos afectados, como te dije anteriormente, lo que pasa es que antes el diagnóstico se pensaba más bien en una discapacidad intelectual o un retraso mental, pero ya sí hay profesionales que saben identificar, o sea, lo que es un trastorno del espectro autista. En las redes sociales me preguntan dónde lo pueden ubicar, aquellas madres que sospechan de que sus niños tienen algún trastorno parecido o que sospechan que tienen autismo. ¿Dónde pueden encontrar al doctor Wilson Ureña? Bueno, yo estoy ubicado a nivel privado en el Centro Médico USA, en la suite 401, los martes, jueves y viernes en la tarde. En el hospital Robert Rick Cabral estoy miércoles, viernes y jueves en la mañana. En el Centro Armonía Salud Mental, en la zona universitaria, estoy todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 6 de la tarde. Doctor Wilson Ureña, para nosotros ha sido un placer tenerlo por aquí. Igual para mí. En Buenos Días Santo Domingo. Y esperamos nuevamente que usted nos haga otra visita en el futuro, porque este tema es sumamente interesante para la población. Amigos televidentes, seguimos con más de Buenos Días Santo Domingo por N16.